La mañana siguiente al escándalo en la casa de los Álvarez Calderón amaneció envuelta en un silencio pesado, casi sofocante. Era como si las paredes mismas guardaran el eco de lo ocurrido la noche anterior, impidiendo que cualquiera pudiera encontrar descanso. Nadie había dormido realmente. Cada uno, encerrado en su propio tormento, trataba de recomponer lo que parecía ya irremediablemente roto. Frida pasó la noche caminando de un lado a otro dentro de su habitación, con el corazón latiéndole con fuerza, como si intentara escapar de su propio cuerpo. Su mente no dejaba de repetir las palabras de Edmundo, esa mirada fría y decepcionada que nunca antes había dirigido hacia ella. Por primera vez, sintió que el control que siempre había tenido sobre su entorno comenzaba a desmoronarse. En otra habitación, Macarena permanecía sentada frente al espejo observando su reflejo con ojos enrojecidos. Las lágrimas caían sin detenerse, pero no lograban aliviar el peso que llevaba dentro. Por primera vez, el miedo era real. Siempre había manipulado las situaciones a su favor, inventando historias que todos aceptaban sin cuestionar, pero esta vez algo había fallado. La duda en la mirada de Edmundo y la intuición de Valentina la habían dejado expuesta. Intentaba convencerse de que todo lo había hecho por amor, repitiéndose que Alejandro nunca la había elegido, que siempre había preferido a Valentina. Sin embargo, en el fondo sabía que nada justificaba sus acciones. Esa certeza comenzaba a romper la imagen que tenía de sí misma. La casa, que antes representaba poder y estabilidad, ahora parecía un lugar ajeno, lleno de grietas invisibles. Cada rincón reflejaba la tensión acumulada, como si el equilibrio familiar estuviera a punto de colapsar definitivamente. Muy lejos de aquella casa cargada de tensión, Alejandro conducía sin rumbo por calles casi desiertas, como si el movimiento constante pudiera ayudarlo a escapar de lo que sentía. No había querido regresar a su hogar, ni enfrentar las miradas, ni las preguntas. Lo único que lo acompañaba era una mezcla dolorosa de rabia, tristeza e impotencia. Sin embargo, por encima de todo, lo que más le dolía no era la mentira de Macarena, sino el silencio de Valentina. Durante toda la noche había esperado una señal de ella, una llamada, un mensaje, cualquier cosa que demostrara que confiaba en él. Pero las horas pasaron lentamente y el vacío se hizo más profundo. Finalmente detuvo el auto frente al mar justo cuando comenzaba a amanecer. El cielo se teñía de tonos suaves, pero para él no había belleza en ese momento, solo una calma que contrastaba con el caos interno que llevaba dentro. Se quedó observando el horizonte, intentando encontrar respuestas donde no las había, hasta que el sonido de su teléfono rompió el silencio. Era Valentina. Durante unos segundos dudó en contestar, como si temiera lo que pudiera escuchar, pero finalmente respondió. Al otro lado de la línea, el silencio fue tan intenso como el que los había separado durante la noche. Valentina también había pasado horas sin dormir, dando vueltas en la cama, sintiéndose culpable. Sabía que Alejandro no era capaz de hacer daño a nadie, lo conocía demasiado bien, pero en medio del escándalo se había quedado paralizada. Ahora, ese error pesaba sobre ella. Fue ella quien finalmente habló, con la voz quebrada, pidiéndole perdón por no haber reaccionado, asegurándole que nunca creyó en las mentiras de Macarena. Alejandro cerró los ojos al escucharla. Poco a poco, la tensión acumulada comenzó a disiparse, dejando espacio a algo más suave, más cercano a la esperanza. El silencio entre ellos se transformó lentamente en un puente que comenzaba a reconstruirse. Alejandro respiró hondo antes de hacer la única pregunta que realmente importaba, si Valentina todavía confiaba en él. Hubo un instante de pausa, breve pero cargado de significado, antes de que ella respondiera con firmeza que sí. No era solo una palabra, era una certeza que venía desde lo más profundo de su corazón. Valentina sabía quién era Alejandro, conocía su forma de amar, su honestidad, y no estaba dispuesta a dejar que una mentira destruyera todo lo que habían construido. Al escucharla, Alejandro sintió como el peso que llevaba dentro se aligeraba poco a poco. La rabia que lo había acompañado durante horas comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de alivio que no esperaba sentir tan pronto. No necesitaban decir mucho más. A veces, las palabras sobraban cuando los sentimientos eran tan claros. Él le dijo simplemente que la vería más tarde, y esa promesa bastó para devolverles un poco de calma.
Por primera vez desde el escándalo, ambos sintieron que aún había algo que salvar. Mientras tanto, en el hospital, la tensión era distinta pero igual de intensa. La vida de Brian pendía de un hilo y cada minuto parecía eterno para quienes esperaban noticias. Lupe permanecía sentada frente a la habitación, inmóvil, con los ojos hinchados de tanto llorar. Sus manos estaban frías, temblorosas, como si el miedo se hubiera instalado en su cuerpo sin intención de marcharse. Dolores, aún débil por lo que había pasado, insistía en acompañarla, negándose a dejarla sola en ese momento tan difícil. Valentine también estaba allí, tratando de mantenerse fuerte, aunque por dentro sentía que todo se desmoronaba. La incertidumbre, el cansancio y la culpa se mezclaban en su interior, formando un torbellino de emociones que apenas lograba contener. El médico había sido claro desde el inicio: la operación de Brian era urgente y no había tiempo que perder. Esa frase quedó suspendida en el aire como una sentencia que nadie quería aceptar, pero que todos entendían. Cada segundo de espera frente al quirófano parecía interminable. Lupe no se movía de su lugar, como si levantarse pudiera cambiar el destino de su hijo. Sus ojos no dejaban de mirar la puerta cerrada, aferrándose a la esperanza con una fuerza casi desesperada. Fue en ese momento cuando Edmundo llegó al hospital. Su presencia, firme y decidida, contrastaba con la fragilidad emocional de los demás. Apenas vio a Lupe, se acercó sin dudarlo. No necesitó muchas palabras. Le aseguró que se haría cargo de todos los gastos, que no debía preocuparse por nada más que por estar ahí para Brian. Lupe lo miró con incredulidad. Había pasado gran parte de su vida enfrentando las dificultades sola, sin esperar ayuda de nadie. Por eso le costaba creer que alguien pudiera ofrecerle apoyo sin pedir nada a cambio. Sin embargo, Edmundo le tomó la mano con sinceridad y le explicó que Brian era importante para Valentine, y eso era suficiente motivo para él. Las horas avanzaron con lentitud hasta que finalmente la puerta del quirófano se abrió. Todos se pusieron de pie casi al mismo tiempo, conteniendo la respiración. El médico salió con el rostro cansado, pero su expresión transmitía una calma que ninguno había sentido en mucho tiempo. Les explicó que la operación había sido un éxito. Aunque el estado de Brian seguía siendo delicado, ahora tenía una oportunidad real de recuperarse. Necesitaría reposo, tiempo y mucha fuerza. Lupe rompió en llanto, esta vez de alivio, abrazándose a Valentine con una emoción que desbordaba todo el dolor acumulado. Dolores también dejó escapar lágrimas silenciosas. Después de tanta angustia, por fin aparecía una luz en medio de la oscuridad. Con el corazón aún agitado, Valentine pidió permiso para entrar a ver a Brian. Cuando cruzó la puerta de la habitación, sintió como un nudo se formaba en su garganta. La imagen que encontró la golpeó con fuerza. Brian estaba pálido, inmóvil, rodeado de máquinas que marcaban el ritmo de su vida. Sin embargo, estaba vivo, y eso era lo único que importaba. Se acercó lentamente como si temiera romper la frágil calma del lugar, y tomó su mano con cuidado. Sus dedos estaban fríos, pero Valentine no lo soltó. Le habló en voz baja, prometiéndole que todo iba a salir bien. Que no lo abandonaría y que juntos superarían todo aquello. Era una promesa que nacía desde lo más profundo de su alma. Al salir de la habitación, todavía conmovida, se encontró con Alejandro en el pasillo. Él había llegado en cuanto se enteró de la operación. Durante unos segundos, se quedaron mirándose en silencio. Había demasiadas emociones acumuladas entre ellos, demasiadas palabras que aún no se habían dicho. Sin embargo, no era un silencio incómodo, sino uno lleno de significado. Valentine dio un paso hacia él. Y Alejandro respondió acercándose también. Con una ternura que contrastaba con todo lo que habían vivido, él acarició su rostro. En ese instante el mundo pareció detenerse. Todo el caos, las mentiras y el dolor desaparecieron por un momento, dejando solo lo que sentían el uno por el otro. Estaban a punto de besarse cuando una voz interrumpió ese momento. Macarena acababa de llegar al hospital acompañada de Frida. Al verlos juntos, algo dentro de ella se rompió por completo. Sus emociones estallaron sin control, y las lágrimas comenzaron a caer de inmediato. Sin contenerse, Macarena comenzó a acusar a Alejandro delante de todos.
Su voz, quebrada por el llanto, se alzaba con desesperación mientras lo señalaba como el responsable de haberla humillado, de jugar con sus sentimientos y de abandonarla para correr detrás de Valentine. Cada palabra buscaba herir, reconstruir la mentira que había creado como si repetirla pudiera convertirla en verdad. Frida, viendo la oportunidad, no dudó en intervenir. Con una frialdad calculada, comenzó a atacar también a Valentine, acusándola de haber destruido a la familia, de ser la causa de todos los problemas desde su llegada, y de manipular a los hombres para ponerlos en contra de ellas. Valentine permaneció en silencio, inmóvil, absorbiendo cada palabra. Ya no era sorpresa, pero sí un peso más que se sumaba a todo lo vivido. Estaba cansada de callar, de soportar acusaciones injustas, y justo cuando parecía que iba a responder, una presencia cambió el rumbo de todo. Edmundo apareció al final del pasillo. Su rostro reflejaba una mezcla de decepción y cansancio. Caminó lentamente hasta colocarse frente a Macarena, sin apartar la mirada. Con voz firme, le preguntó si estaba completamente segura de lo que había dicho. Macarena intentó sostener la mirada, pero el miedo comenzó a traicionarla. Fue entonces cuando Edmundo sacó su teléfono y reveló que había revisado las cámaras de seguridad del jardín. En las imágenes se veía claramente que Alejandro nunca la había tocado. Más aún, mostraban el momento exacto en que ella misma rascaba su vestido y comenzaba a llorar antes de entrar a la casa. El silencio que siguió fue absoluto. Macarena sintió que todo se derrumbaba. Sin poder sostener más la presión, rompió en llanto y salió corriendo del hospital. Frida intentó seguirla, pero antes lanzó una última mirada cargada de odio hacia Valentine, prometiendo que todo aquello aún no había terminado. La verdad, finalmente expuesta, cambió el equilibrio entre todos los personajes. Lo que comenzó como una red de mentiras terminó revelando no solo la manipulación de Macarena, sino también las profundas heridas emocionales que cada uno llevaba dentro. Valentine, a pesar de las acusaciones y el dolor, se mantuvo firme, demostrando que la confianza y la lealtad aún podían prevalecer en medio del caos. Alejandro, por su parte, encontró en esa confianza una razón para seguir adelante, dejando atrás la rabia que lo había consumido. Sin embargo, el conflicto no terminó con la revelación. La huida de Macarena y la amenaza final de Frida dejaron claro que las tensiones apenas comenzaban a transformarse en algo aún más peligroso. Mientras tanto, la recuperación de Brian se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de reconstrucción. Así, entre verdades reveladas, relaciones heridas y promesas renovadas, el destino de todos queda suspendido en un delicado equilibrio, donde cada decisión futura podría cambiarlo todo.